Si tú te criaste viendo esta película en los 80s o 90s, entiendo que esto es un filme de nostalgia. Fuera de eso, uf, la película está mala. Dirigida por Richard Lester, quien regresó de Superman 2, y por un guión escrito por David y Leslie Newman, tenemos Superman 3, un filme protagonizado por Christopher Reeve, Richard Pryor, Margot Kidder, por solo 2 escenas, Annette O'Toole, Mark McClure, Robert Vaughn, Annie Rose y Pamela Stephenson. Y mi mayor sorpresa viendo este filme es que sea una comedia slapstick. Yo le quise dar el beneficio de la duda a Richard Lester con esta franquicia, porque él heredó lo que hizo Richard Donner en Superman 2 y lo convirtió a lo que él realmente quería hacer, él no siendo un fanático de los cómics. Y la única razón por la que él regresó para hacer esta película es por Richard Pryor, ya que él era un fanático de este actor y comediante icónico de los 70 y 80. Y mi mayor problema de esta película es que son 2 filmes en uno, y ambos de manera individual tenían la posibilidad de ser algo bueno, porque está la película de Richard Pryor, donde es una persona pobre, medio buscón, que se da cuenta que es un genio de la computación y descubre cómo sacarle dinero a la compañía donde trabaja. Es una película interesante. Y por otro lado tenemos otra película interesante que es Superman, quien recibe una kriptonita, la cual, como no tiene todos los materiales de la kriptonita original, pues le ponen Star, que es un ingrediente que está en los cigarrillos, y esta termina teniendo un efecto negativo en él, en donde básicamente lo vuelve malo. Y no es malo porque no mata a nadie, sino lo vuelve egoísta y irresponsable. Y entonces tenemos esta otra película de Superman enfrentándose a Superman. Y esa idea está brutal. De hecho, la escena de la pelea entre Superman y Clark está en la madre. Eso es un película. Ahí estaba la película. Y además también Clark volviendo a Smallville y reencontrándose, ¿verdad?, con su amor de juventud, etc. Hay algo ahí. Pero estas 2 historias no convergen, no funcionan juntas. Y aunque Richard Pryor es divertido de verlo, y aunque Christopher Reeve sigue siendo magnífico como Superman, y más en esta versión donde vemos la dualidad del personaje, esta película no funciona. Yo le quería dar el beneficio de la duda a Richard Lester, porque en Superman 2 hay varias escenas que son divertidas de ver y, ¿verdad?, y como la composición de la escena, por más que no me gusta su cinematografía, pero la composición de la escena, los cortes, el humor visual que tiene. Pero en este filme se fue 100% comedia. La película abre con una escena slapstick de comedia en donde vemos un efecto dominó. Yo sé que son cómics, pero no son caricaturas. Y esta película, 50% de ella es caricatura, y eso es lo que no funciona. Y la parte de Superman es interesante en teoría, no en ejecución, porque no hay ningún tipo de razón para que, si estamos hablando de tecnología, no hubiéramos mezclado la tecnología de Krypton con lo que estamos viendo, ¿verdad?, cómo se está desarrollando la computación y electrónica en la Tierra, lo cual es algo curioso porque en mi reseña de Superman 2 yo mencioné que la tecnología de Lex Luthor se estaba acercando a lo que es la tecnología de Krypton, y ahí estaba la tesis de esta película. Pero Richard Lester decidió ignorarla. Aquí no sale ni el Fortress of Solitude. De hecho, no sale tampoco Lex Luthor. Y tenemos un villano que es literalmente Lex Luthor. Se nota que la razón por la que Lex Luthor no está es porque Gene Hackman decidió no participar en esta película. Recientemente murió Gene Hackman, legendario actor de French Connection, Unforgiven, entre tantas otras películas. Leer lo que determinaron los forenses de cómo murió, bien trágico y bien triste. Por favor, cuidemos a nuestros mayores, cuidemos a nuestros abuelos. Pero nada, volvemos. Esta película, en vez de Lex Luthor, tenemos a otro millonario interpretado por Robert Vaughn, Ross Webster. Hace sentido de Webster porque él brega con computadora. Y él es el dueño de esta compañía a la cual Richard Pryor le está robando dinero. Ahí hay algo interesante también, pero tampoco se explora. Lo de que él es un genio de computadora no se explora. Simplemente Webster lo empieza a utilizar para crear caos alrededor del mundo y controlar originalmente el precio del café y eventualmente el precio del petróleo. Pero tenemos a Superman que interviene en esto, y por eso es que Webster lo quiere muerto. Y para eso patrocina a Gorman con la creación de una supercomputadora que va a identificar las debilidades de
todas las personas. Pero antes de eso es que crean la kriptonita y ahí es que vemos que Superman se vuelve malo. Pero realmente, básicamente, Superman desaparece del panorama y es bien poco lo que hace como malo, como que apaga la antorcha de la Olimpiada, endereza la torre de Pisa. O sea, es bien estúpido lo que hace. Una de las cosas que viéndola me hizo recordar fue el trailer de Superman de James Gunn. Para mal, definitivamente. Y el hecho de que en el trailer veamos a Ultraman, que todo el mundo sabe que se va a convertir en Bizarro y que hay un callo, se siente como esta película, entiéndase, desenfocada, saturada, una película que tiene un tono incorrecto para un filme de Superman. Yo particularmente no estoy interesado en ver esta nueva película de Superman, pero para los que estén interesados, deberían darle un rewatch a estas primeras tres películas de Christopher Reeve para que vean lo que estoy diciendo. Cinemáticamente se parece más a Superman 2 y a 3 que a Superman 1, que es la mejor que se ve visualmente. Por cierto, es tan obvio que Sam Raimi se inspiró en esta película para hacer Spider-Man 3, pero tras verla, Spider-Man 3 es mejor. Cosas curiosas es que Annette O'Toole en esta película hace a Lana Lang, una madre soltera, que es uno de los aspectos que me encanta del filme, y su hijo Ricky, Superman lo salva, pero ella está más interesada en Clark Kent que en Superman, lo cual es un contraste con Lois Lane, pero al Lois Lane no estar en el panorama, porque recuerden que al final de Superman 2 él la besó y le borró las memorias, y pues no hay ningún tipo de conflicto con esto. Lo ideal para esta película es que Margot Kidder hubiera regresado en un papel protagónico como Lois Lane y tuviéramos este triángulo amoroso entre Clark Kent / Superman, Lois Lane y Lana Lang. Pero Margot Kidder no quiso volver por lo que le hicieron a Richard Donner. Y igual Hugh Jackman no quiso volver por lo que le hicieron a Richard Donner. Y entonces la película pierde su esencia y cosas que debieron utilizar simplemente desaparecen. Lo que iba a decir es que Annette O'Toole hizo de Lana Lang en esta película y después en Smallville hace de Martha Kent. Es el dato curioso. Esto es una película que se hubiera beneficiado simplemente enfocándose en el Superman malo y el Superman bueno, o el Clark Kent. Y esto estaba ahí puesto en bandeja de plata. En Superman 2 hay una escena en donde vemos cuando el Fortress of Solitude tiene la tecnología para quitarle los poderes a Clark. Y en la escena vemos como Clark se divide y hay que perder los poderes. Y después eventualmente Superman recupera los poderes, pero nunca vemos cómo lo hizo. Esto pasa detrás de cámara. Y hubiera sido interesante que una película que habla sobre la tecnología volviera a la tecnología de Krypton y quizás el personaje de Richard Pryor, siendo un genio de computación, hubiera entendido esta tecnología a un nivel que quizás ningún otro humano lo hubiera hecho. Y obviamente teniendo a Lex Luthor también en vez de a Webster. Y aquí había una película cohesiva con la segunda parte que seguía explorando temas que estaban implícitos en la segunda parte, pero no, el guión de este filme básicamente ignora lo que pasa en las demás películas. Es como si nada hubiera pasado. Esto es otra historia de Superman. Y lo que sí le tengo que dar a este filme es que parece un arco de historia de 12, 24 meses de los cómics de la era de oro, la era plateada, porque es un filme que se siente bien comic booky, pero para mal, porque se pierde algo en trasladarlo del papel a la pantalla grande. Y este contraste es más evidente cuando ves estas películas corridas, cuando ves la pieza cinemática que es Superman 78 y después ves como muchos de estos encuadres de Donner se vuelven planos en manos de Lester y después ves como cuando Lester trabaja el filme solo es una comedia slapstick. Hay cosas que me gustaron, me encanta cómo cambia el traje de Superman y se ve uno más sucio, uno más oscuro. Vemos a Christopher Reeve con la sombra de la barba y tenemos este momento en donde cuando él llega al junkyard de carro y lo vemos gritar. O sea, ahí hay una película. Christopher Reeve estaba haciendo su trabajo. Físicamente se ve como Superman. Quizás más que en ninguna otra película. Físicamente se ve impresionante y es un desperdicio de película por eso. Además, cuando llegamos al último acto y tenemos esta supercomputadora que recientemente hicieron un homenaje a la película en los cómics, vemos la creación de esta especie de enemigo, el cual, ¿verdad?, no dura mucho, pero es como
Es tan obvio que es una referencia a Brainiac y leyendo también, leí de un personaje que se llama Cómputo, pero es tan obvio que podías hacer una cuarta película dedicada a Brainiac, pero no. Todos sabemos de Quest for Peace. Pero dicho todo eso, yo tengo que decir que a Superman 3, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar, lamentablemente, una C menos. Pero esa no es solamente mi opinión. Esto fue lo que dijo Christopher Reeve en su memoir. Extrañé a Richard Donner tremendamente y lo que creamos 2 años antes. Disfruté de la secuencia en la que Superman se convirtió en una versión mala de sí mismo y trata de matar a Clark en el basurero de carros. Esa escena es sobresaliente. Pienso que el resto de Superman 3 fue mayormente mal concebido. ¿Ves? No solamente soy yo. Pero ahora déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Como siempre, si te gusta este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas reseñas. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima.